La historia sobre el rey David haciendo un censo y provocando la ira divina es realmente fascinante. Nos hace preguntarnos, ¿qué tiene de malo contar a la gente de un pueblo como para enfadar a Dios? Profundicemos en esta narrativa para tratar de comprenderla. Iniciamos con el relato de 2 de Samuel 24.1, donde se nos informa que la furia de Dios se desató nuevamente sobre Israel. Y fue él quien motivó a David a realizar un censo del pueblo de Israel y Judá. Sin embargo, en un interesante giro narrativo, 1 de Crónicas 21.1, nos cuenta que fue Satanás quien instigó a David a hacer el recuento de la población israelita. Esto plantea un dilema: ¿fue obra de Dios o de Satanás? Aquí nos adentramos en la noción de que en ocasiones Dios permite que Satanás tome ciertas acciones para cumplir con propósitos divinos. Es similar a la situación en la que un docente permite que un alumno con mal comportamiento cometa errores para que aprenda de ellos. Incluso las maniobras de Satanás pueden ser utilizadas por Dios para impartir enseñanzas, imponer disciplina o purificar a su gente. Al parecer, este fue el caso con David. Así, David tomó la decisión de realizar un censo de las poblaciones de Israel y Judá, pero aquí radicaba el problema. En aquel entonces, los reyes solo debían contar aquello que les pertenecía directamente. Sin embargo, Israel era posesión de Dios, no de David. Realizar un censo sin la instrucción divina era prácticamente declarar que el pueblo era de su propiedad y no de Dios, lo cual reflejaba un acto de arrogancia y desconfianza hacia el Señor. Te podrías preguntar, ¿qué tiene de malo hacer un censo? Según lo relatado en Éxodo 30:12, Dios le explicó a Moisés el procedimiento adecuado para llevar a cabo un censo. Era necesario que cada individuo pagara un rescate para prevenir una plaga, reconociendo así que todos eran propiedad de Dios. David pasó por alto este mandato divino y contabilizó al pueblo como si le perteneciera. Tras el censo, David se percató de su transgresión. Así lo confesó en 2 de Samuel 24:10. He pecado enormemente en mis actos. Te suplico, Señor, que elimines la culpa de tu siervo, pues he actuado con gran insensatez. David era consciente de la magnitud de su error. Después llega el momento complicado. Dios presenta a David 3 alternativas de castigo: 3 años de escasez, 3 meses huyendo de sus adversarios o 3 días de epidemia. David opta por la epidemia, depositando su fe en la compasión divina por encima de la humana. No obstante, surge la pregunta: ¿por qué razón Dios decidiría sancionar a la nación entera por el fallo de David? Esta cuestión es espinosa. David mismo lo planteó en 2 de Samuel 24:17. Al ver al ángel castigando al pueblo, le dijo al Señor: «Soy yo quien ha pecado, yo el responsable. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra mi familia». Este pasaje nos hace reflexionar sobre cómo las decisiones de una figura de liderazgo pueden repercutir ampliamente en su nación. Posiblemente, también sirvió de enseñanza para el pueblo acerca de las repercusiones del pecado, tanto a nivel individual como colectivo. A continuación, se presenta un instante de clemencia. Aún en medio de su enojo, se manifiesta el amor de Dios, el cual vemos en 2 de Samuel 24:16. Cuando ante la devastación que el ángel infligía sobre la tierra, Dios, movido por la compasión, ordenó: «Detente, retira tu mano». Esto demuestra que incluso en la reprimenda, el amor y la misericordia guían el corazón de Dios. ¿Qué enseñanzas nos deja este relato? En primer lugar, nos recuerda la soberanía de Dios. Él domina todas las circunstancias, aún en momentos de confusión o adversidad. En segundo lugar, resalta la relevancia de la humildad y la sumisión. La arrogancia de David desencadenó graves consecuencias, no solo para él, sino para toda la nación. Finalmente, nos ofrece una valiosa lección sobre la compasión divina. Dios, en su disciplina, siempre actúa con un espíritu de benevolencia. Como se afirma en Salmos 18:30, los caminos de Dios son perfectos. Aunque David fue un monarca destacado, no estuvo exento de fallos como progenitor.
La crónica de su vida familiar, marcada por sucesos trágicos y desenlaces amargos, trasciende la típica saga de heroísmo y triunfo para adentrarse en las complejidades de las relaciones familiares, las debilidades personales y el riguroso escrutinio divino. Tomemos el caso de Amnón, uno de sus hijos, quien cometió la atrocidad de abusar de su hermanastra Tamar, a su vez hermana por parte de padre y madre de Absalón. Al ser informado, David se indignó, pero no actuó contra Amnón. Esta omisión desató una cadena de acontecimientos catastróficos. Consumido por el enfado y posiblemente sintiéndose abandonado por la inacción de su padre, Absalón tomó la decisión de matar a su hermano Amnón. Después del incidente, Amnón desarrolló un profundo rechazo hacia Tamar, hasta el punto de que su resentimiento superó el afecto previo que le tenía. Él le exigió abruptamente que se marchara, pero Tamar se resistió, argumentando que tal acto sería aún más dañino que la injusticia inicial. Sin embargo, Amnón desoyó sus súplicas. Optó por ordenar a su sirviente, que cumplía funciones de asistente personal, que expulsara a Tamar y asegurara la puerta tras ella. Tamar, vestida con una túnica de mangas largas multicolores, distintiva de las princesas vírgenes, fue forzada a salir. En señal de luto, Tamar cubrió su cabeza con ceniza, rasgó su túnica y, sumida en la desesperación, clamó por ayuda. Absalón, su hermano, al confrontarla, le aconsejó guardar silencio, minimizando el asunto debido a la relación fraterna con Amnón. Así, Tamar quedó confinada en la morada de Absalón, sumida en la desolación. Al ser informado, el rey David reaccionó con ira, pero no tomó acción alguna contra Amnón. Absalón, por su parte, optó por el silencio, alimentando un resentimiento hacia Amnón por la afrenta cometida contra su hermana Tamar. Como progenitor, resulta inimaginable enfrentar un torbellino de injusticia y desorden en el seno familiar sin tomar medidas. La inacción de David frente a la falta de Amnón no solo dejó sin resolver un grave agravio, sino que además envió una señal equívoca a sus demás hijos, sugiriendo que acciones tan reprobables podían pasar sin castigo. Es equivalente a enseñar a tus hijos que las malas acciones no conllevan consecuencias. Pero la cadena de errores de David no terminó ahí. Al regresar a Absalón tras el asesinato de Amnón, David exacerbó la situación. En vez de confrontar el problema, optó por marginar a Absalón, alimentando aún más el resentimiento y la fractura familiar. Sumergido en su cólera y aflicción, Absalón acabó maquinando contra su propio padre. La inercia de David desató una reacción en cadena comparable a una fisura en un dique que desemboca en un desastre total. Al no enfrentar los pecados de sus hijos, David falló no solo como padre, sino también como monarca. Su omisión repercutió más allá de los límites familiares, afectando al entero reino de Israel. Este relato nos advierte sobre las graves consecuencias de la negligencia y subraya la necesidad de confrontar el mal, sobre todo dentro del ámbito familiar. Se espera que cada padre guíe a su familia con amor, disciplina y prudencia. Ignorar esta obligación puede generar caos, afectando no solo al hogar, sino a la comunidad en su conjunto. Las repercusiones de lo que David hizo o dejó de hacer tuvieron graves consecuencias. La sentencia divina sobre su pecado iba más allá de un simple castigo. Buscaba enmendar los desmanes que la desatención de David había provocado. Fue una lección dura, pero imprescindible. Y es que Dios valora enormemente la forma en que educamos a nuestros hijos y cómo enfrentamos la injusticia. De la historia de David y su descuido como padre, podemos extraer varias enseñanzas. Primero, se nos insta a actuar de manera decisiva contra el mal, particularmente en el seno de nuestra familia. No basta con indignarnos ante el pecado, es crucial intervenir para rectificarlo. Segundo, esta narrativa nos recuerda el impacto significativo que pueden tener nuestras acciones o inacciones. Es vital manejar con prudencia los retos y conflictos que se nos presenten. Por último, la experiencia de David nos revela la esencia del veredicto divino. No es punitivo por naturaleza, sino que se fundamenta en una comprensión profunda de la justicia y en el anhelo de integridad y curación. Aún en su juicio, Dios persigue la restauración y el acercamiento.
El propósito de Dios al emitir su juicio sobre David iba más allá del propio rey. Era una lección para todos. Hay que tener en cuenta que David no era un rey cualquiera, sino uno ungido por Dios, un verdadero referente para su pueblo. Por ello, sus actos tenían un peso considerable. El adulterio con Betsabé, seguido del maquiavélico plan para eliminar a su esposo, no solo constituyó un desliz personal, sino que se convirtió en un escándalo de gran magnitud, una clara violación a la confianza depositada por Dios y un pésimo precedente para sus súbditos. Al igual que otros relatos bíblicos, este episodio puede generar interrogantes, pero también subraya la importancia de confiar en la sabiduría divina, aun cuando escape a nuestra comprensión. Los designios de Dios siempre buscan nuestro mayor beneficio, incluso si esto implica atravesar por procesos de disciplina o enmienda. Por tanto, cuando nos encontremos desconcertados ante ciertas narrativas bíblicas o situaciones de la vida, recordemos el episodio del censo de David. Este nos recuerda que los designios de Dios superan nuestro entendimiento y que sus decisiones, incluso aquellas que conllevan juicio o corrección, están fundamentadas en su amor incondicional y su autoridad suprema. La interrogante de por qué un Dios amoroso emite juicios, incluso severos, hacia las personas que ama, es una cuestión que ha provocado reflexión a lo largo del tiempo y tiene su fundamento. Para abordarla, es esencial contemplar la esencia divina. Según la Biblia, Dios encarna cualidades de amor, justicia, misericordia, bondad, santidad y soberanía, todas ellas coexistiendo armoniosamente. Esta comprensión es crucial al tratar de descifrar las acciones divinas, incluyendo sus juicios. Así como un padre amoroso disciplina a sus hijos para ayudarlos a crecer y aprender, Dios también juzga a sus hijos, los creyentes, para corregirlos y guiarlos hacia el camino correcto. Los padres, movidos por amor, establecen normas y en ocasiones deben corregir a sus hijos, no por placer o deseo de causar dolor, sino buscando su bienestar. Reconocen la importancia de enseñar la diferencia entre lo correcto e incorrecto, la valoración de las lecciones aprendidas de los errores y la asimilación de las consecuencias, todo lo cual es vital para el desarrollo de individuos íntegros y responsables. En esa misma línea, el acto de juzgar de Dios emerge de su amor. No se trata de un castigador iracundo, sino más bien de un padre compasivo que busca lo mejor para sus hijos. Las sentencias divinas suelen tener como fin la corrección, el reencaminamiento hacia la senda adecuada y la impartición de enseñanzas cruciales. Un ejemplo palpable lo encontramos en la narrativa de Israel en el libro de Amós, donde Dios advierte a su pueblo con severidad. Les envié plagas como las de Egipto. Maté a sus jóvenes con la espada, junto con los caballos capturados, y llené sus narices con el hedor de su campamento. A pesar de esto, no se volvieron a mí, declara el Señor en Amós 4:10. Esta advertencia, aunque severa, debe entenderse en su contexto. Israel había desviado su camino, desoyendo los mandamientos divinos y olvidando sus lecciones. La reprimenda de Dios actuaba como un toque de atención, un recurso extremo para reconducir a su pueblo hacia Él. Es similar a la reacción instintiva de un padre que grita a su hijo para prevenirlo de correr hacia la calle. El grito, aunque alarmante, busca proteger al niño, no causarle temor. De la misma manera que un juez imparcial aplica la ley para proteger a la sociedad y castigar a los malhechores, los juicios divinos en las Escrituras buscan justicia y reparación. Pretenden salvaguardarnos de perdernos demasiado y restituirnos a un lugar de seguridad y cercanía con Dios. La justicia y santidad de Dios implican que no puede hacer caso omiso del pecado, ya que este es intrínsecamente opuesto a su naturaleza. Pasar por alto el pecado de David comprometería su justicia, y sin justicia, Él no sería el Dios que conocemos. Por lo tanto, los juicios divinos no solo buscan rectificar, sino también preservar la equidad y la integridad. Sin embargo, la severidad de estos juicios se ve siempre matizada por la misericordia y la gracia de Dios. Él no nos juzga con la severidad que nuestros pecados podrían merecer, como lo expresa el Salmo 103:10. Dios se muestra paciente, ofreciéndonos constantemente la oportunidad de redimirnos. Como se revela en Ezequiel 18:23.
Dios no encuentra placer en el castigo del pecador, sino que prefiere verlo abandonar su camino erróneo para abrazar la vida. Esta dualidad de justicia y misericordia subraya la complejidad del carácter divino y su deseo inquebrantable de restaurarnos a un estado de gracia y comunión con Él. Por ende, al contemplar los juicios divinos reflejados en las Escrituras, es crucial interpretarlos a la luz de la esencia integral de Dios. Aunque Él emite juicios, lo hace desde su posición como una entidad rebosante de amor, justicia y compasión. Su propósito trasciende el simple castigo. Busca reorientarnos hacia Él, instruirnos y fomentar nuestro desarrollo. Es importante recordar que Dios tiene una visión completa de la existencia. Él conoce tanto el Alfa como el Omega, y cada uno de sus actos se inscribe en un designio mayor, orientado hacia nuestro beneficio supremo y su máxima glorificación. En síntesis, la razón detrás de los juicios divinos radica en su amor por nosotros. La capacidad de juzgar se enmarca dentro de su preocupación por nuestro bienestar, su anhelo por salvaguardarnos y su firme adhesión a los principios de justicia y moralidad. El fin último es reconducirnos hacia Él, propiciar nuestro aprendizaje y promover nuestro crecimiento espiritual. En todo este proceso, el amor, la misericordia y la gracia de Dios se manifiestan constantemente, guiándonos a través de cada paso en nuestro camino espiritual. Oh Señor del cielo, nos presentamos ante ti con humildad, buscando comprender cómo intervienes en nuestras vidas, especialmente en el manejo de nuestras faltas, tal como lo hiciste con David. Reconocemos, Divino Creador, que tus designios y pensamientos son infinitamente superiores a los nuestros. Te imploramos que nos guíes para vislumbrar, aunque sea levemente, la magnitud de tu justicia y la atención que prestas a nuestras transgresiones. Recordamos la vida de David, un hombre que conquistó tu corazón, pero que también enfrentó las consecuencias de sus actos. Fue un rey excepcional, amado y consagrado por ti, pero también sucumbió al pecado. Su historia nos recuerda que nadie escapa a tu mirada y que no hay falta que consideres insignificante. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ilumines para comprender que nuestros actos tienen consecuencias. Que seguir tus caminos no significa solo evitar el mal, sino vivir una vida que honre y refleje tu amor y santidad. Confiamos en tu infinita misericordia y te pedimos que nos concedas la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y la fortaleza para seguir tus pasos con rectitud y fidelidad. Señor, reconocemos que al igual que David, muchas veces no alcanzamos la plenitud de lo que esperas de nosotros. Cometemos errores y elegimos caminos que nos desvían de tu propósito. Imploramos tu clemencia por las ocasiones en que hemos fallado ante ti, ya sea en nuestros pensamientos, palabras o acciones. De la misma manera que otorgaste tu gracia a David después de su arrepentimiento, te suplicamos por tu perdón y compasión en nuestras vidas. Te rogamos que nos concedas un corazón puro y renueves en nosotros un espíritu íntegro, tal como David lo imploró en el Salmo 51. Pedimos también por la fortaleza para afrontar las consecuencias de nuestros actos con dignidad y fe. En los momentos de corrección, ayúdanos a recordar que tu disciplina emana de tu amor y tu deseo por nuestro bienestar. Permite que estos momentos de aprendizaje nos acerquen más a ti, puliendo nuestro ser y encaminándonos hacia la senda de la justicia. Señor, contemplamos tu infinita misericordia incluso en tus actos de justicia. No abandonaste a David, así como tampoco nos abandonas a nosotros. Te manifiestas como un Dios de renovadas oportunidades, siempre dispuesto a otorgar perdón y propiciar la restauración. Concédenos la capacidad de aceptar tu perdón de manera integral, conscientes de que, por más intensos que sean nuestros pecados, se transformarán en puros, como la nieve, gracias a la redención que hallamos en Jesucristo, nuestro Redentor. Al meditar en la trayectoria de David, que sus errores y su devoción hacia ti nos sirvan de lección, que tu espíritu nos motive a anhelarte con todo nuestro ser, a seguir tus preceptos y a forjar vidas que sean de tu agrado. Aspiramos a emular a David, siendo reconocidos por nuestro amor hacia ti, aún en medio de nuestras falencias. Que nuestra fe en tu perdón nos impulse a vivir con integridad,
justicia y misericordia, reflejando tu carácter en cada paso que demos. Padre Celestial, rogamos por aquellos entre nosotros que cargan con el peso de la culpa y la vergüenza por errores del pasado. Recuérdales, oh Padre, que en Cristo Jesús no hay condenación. Ilumina sus corazones para que comprendan que tu amor incondicional y tu perdón están a su alcance, tal como lo estuvieron para David. Señor, instrúyenos en la humildad, para que reconozcamos la necesidad constante de tu dirección y sabiduría en cada paso que damos. Fortalécenos para que dependamos de tu poder, no de nuestras propias capacidades, y para que nuestras decisiones te glorifiquen. Permítenos ser faros de luz en este mundo, reflejando tu amor inagotable y tu gracia transformadora. Que aquellos que se encuentran en la oscuridad puedan encontrar esperanza y redención en tu luz. Para concluir, Señor, solicitamos el coraje para enfrentar cada día con la certeza de tu amor y tu absolución. Que habitemos en la liberación que brota del conocimiento de ser perdonados y amados por ti. Inspíranos a compartir ese mismo amor y perdón con los demás, manteniendo presente cuán generosamente hemos sido nosotros mismos perdonados. Y todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos oyentes, ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de reflexión y oración con ustedes. Agradecemos profundamente su sintonía y la oportunidad de ser parte de sus momentos de espiritualidad y devoción. Y recuerda que si este video ha tocado sus corazones y ha sido una bendición en sus vidas, les invitamos a demostrar su apoyo. Denle like, compartan este video con familiares y amigos para que el mensaje de fe y esperanza pueda alcanzar a muchos más. Además, nos encantaría leer sus comentarios, conocer sus testimonios y saber cómo este mensaje ha impactado sus vidas. Recuerden que cada like, cada compartida y cada comentario ayuda a que Ecos de Devoción llegue a más personas en búsqueda de palabras de aliento y guía espiritual. Gracias por estar con nosotros, por su apoyo y por formar parte de esta hermosa comunidad de fe. Que Dios los bendiga abundantemente y esperamos volver a encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, Dios mediante.